recién habiendo tenido un encuentro con el Señor, porque la palabra convertido no me gusta demasiado, pero bueno, sí, recién convertido, me preguntaba, ¿tú estás seguro que te reconocerán cuando vayas al cielo? A lo mejor os puede parecer un poco tonto este pensamiento que yo tenía, pero yo lo pensaba, ¿no? Porque pensaba que cuando erraba, cuando me portaba mal, me borraban del libro de la vida. Y pensaba, a ver si voy a morir justo después de algún pecado y no voy a tener tiempo de arrepentirme. Eso es lo que pensaba. Y a propósito de eso, quiero contaros algo del versículo más famoso del mundo, que tiene que ver con esto que os digo, que si nos van a reconocer en el cielo o no. Es muy irónico que Juan 3:16 sea el versículo más citado de todas las Escrituras, que identifica a la mayoría de los cristianos del mundo. Cuando esas palabras surgen de una reunión secreta, surge de la boca de Jesús porque cierto personaje tuvo una charla muy discreta, muy secreta, muy privada con nuestro Señor. Y esa charla comienza en Juan 3:1, capítulo 3, verso 1, no hace falta que lo pongáis, donde se narra que había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo, y este fue de noche. Pudo ser quizás de madrugada o quizás al ocaso del día, no se nos dice, pero sí que se nos dice que fue de noche. Y le dice, Rabí, yo sé que tú eres un maestro de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviese con él. Así que yo sé que tú vienes de parte de Dios. Nicodemo era un hombre muy conocido y muy respetado en su comunidad, en su ciudad. Pertenecía al Sanedrín, un grupo de élite, formado por un grupo religioso de 72 personas. Y Nicodemo admiraba a Jesús y yo casi me decanto de que seguramente fue testigo de algún milagro, un testigo presencial de algún milagro. Y a juzgar por sus palabras, daba fe de que el Señor venía de parte de Dios. No había venido para cuestionarle ni para debatir su doctrina, simplemente quiere decirle que reconoce que las señales que él hace provienen de Dios. Y por lo que deducimos, Nicodemo parece que está dispuesto a llevar su relación con Jesús a otro nivel, a un nivel nuevo. Y eso no era fácil, Porque si se hace público que Nicodemo es un seguidor de Jesús, entonces este hombre tenía mucho que perder. ¿Qué va a pensar la gente cuando descubran que Nicodemo es un admirador o es un seguidor de Jesús? De este carpintero devenido en rabí de la noche a la mañana y procedente de una región llamada Galilea que no era ni siquiera ni de tercera división. Juan 1:46 dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret, de Galilea? En primera instancia perdería seguramente su puesto en el Sanedrín, eso seguro, su reputación como líder religioso y quién sabe si alguna cosa más a nivel personal. Así que aquí tenemos al primer hombre llamado Nicodemo y es el primer agente encubierto de la historia cristiana. Él quiere seguir a Jesús, pero no quiere que afecte a lo que dirán. Seguirle solo de una manera secreta y discreta no le costaría pues absolutamente nada. Pero convertirse en un seguidor público implica un coste alto, altísimo.
De manera que Nicodemo se encuentra en una encrucijada, tiene que decidir, porque no hay manera de convertirse en seguidor de Jesús sin perder su religión, sin perder su puesto, sin perder varias cosas. Y yo creo que todos, tarde o temprano, llegamos a ese momento, a ese punto en la vida, y llega un momento que absolutamente todos tenemos que definir qué tan profunda y qué comprometida es nuestra relación con Jesús, con el Señor. Y eso no se define el día que nos arrepentimos de nuestros pecados y tenemos una nueva vida. Hay un momento, quizás después de unos meses o quizás años después, en que uno tiene que definirse. La historia de Nicodemo no es un detalle menor. Quien lo escribió con toda la intención del mundo. Vino a él de noche. Y la pregunta es, ¿por qué va a ver a Jesús de noche si tiene oportunidades claras de hacerlo a plena luz del día? Jesús enseña en lugares públicos, en las plazas, en la montaña, etc. Pero él elige la noche. Quizás, no sé, para hacerle preguntas incómodas de parte de otros líderes, no lo sé. Y así nadie podría sacarle fotos y subirlas a Instagram, ¿no? ¿Verdad? Hoy sería así. De esta manera podría entablar una amistad con Jesús sin tener que hacer ningún cambio radical en su vida, sin que impactara en su trabajo. No tiene que andar contando que se encontró con Jesús, ni siquiera su familia se enteraría, pero a la vez podría ser amigos de Jesús. Pero yo creo que ese síndrome no ha cambiado con los años, Con el paso del tiempo, el síndrome de Nicodemo es más vigente que nunca. Yo creo que es la nueva tendencia desde quizás principio del siglo. El seguir a Jesús sin que implique demasiados cambios en mi vida. Pero hay algo que está a punto de descubrir Nicodemo, y es que no hay manera alguna de seguir a Jesús sin que Jesús interfiera en tu vida. No hay manera de seguir a Jesús sin que las cosas cambien rotundamente. Seguir a Jesús siempre nos va a costar algo. Por eso es una falacia para aquellos que preguntan, pero el Evangelio no es gratis. Y no es gratis. Le costó la sangre al Hijo de Dios. Es invaluable, que es muy diferente. Y no la podemos pagar. No es gratis, alguien pagó. Y a Nicodemo le va a costar una posición de poder, le va a costar el respeto de sus compañeros de laboro, del trabajo, les costará seguramente la fuente de sus ingresos, le costará su sustento, le va a costar perder amistades y muy probablemente quizás su relación con su propia mujer y algunos parientes. Y esto nos lleva a una pregunta que nos resultaría reveladora a todos nosotros si respondiéramos de corazón y con sinceridad. Y es esta: ¿seguir a Jesús hasta la fecha nos ha costado algo? ¿O somos del grupete que dice, esto es gratis? ¿Nos costó algo? Porque hay gente que no le molesta que Jesús entre en su vida y mejore su vida diaria un poquito. No tiene problema con eso. Como aquel que contrata un nuevo seguro de médico que le prospere un poco, que le sane de alguna cosita, no tiene problema con eso. Porque hay gente que piensa que con un poco de maquillaje va a estar bien. Pero Jesús dice, no, yo te quiero hacer de nuevo. Y no es un poquito de maquillaje, Jesús quiere derribarlo todo y construir desde cero. Yo no voy a bendecir una mala construcción, es lo que está diciendo. Entonces, cuando Jesús habla con Nicodemo, va directo al grano, porque sabe que ha venido a él de noche.
Y Jesús no es un timorato, no es un indeciso, no es un flojo, no. Se da cuenta de sus intenciones, porque conoce el corazón de la gente. Y las señales eran claras, no le pide una cita a las 12 del mediodía. No le pide una cita, se la pide de noche. Así que va al corazón del asunto y le responde después de haber recibido toda suerte de halagos, sabemos que vienes de Dios, y tú y nadie hace esas señales, y patatín y patatán, le responde con unas palabras que nosotros siempre hemos pensado que son unas palabras súper espirituales. Pero en realidad, en su momento, y hasta ahora, hoy en día, eran palabras insultantes. Le dice, de verdad te digo, que quien no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Son palabras insultantes. Es como si fuera a un cirujano plástico y le preguntaras, ¿qué puedo hacer para verme mejor, para verme más guapa o más guapo? Y el médico te contesta, hay que dinamitarlo todo. Por no decirte que lo tuyo no tiene arreglo. Entonces, ¿qué es eso? Que eso no se puede reparar, pero si me dejas, te hago de nuevo. Y yo pienso que se sentiría enfadada o enfadado, la persona esa. De hecho, hay una palabrota que no voy a repetir y que se oye muy a menudo hoy, que no voy a reproducir, como digo, que implican a nuestras madres, que significa lárgate por el mismo lugar de donde viniste al mundo. ¿Se entendió la metáfora, no? Sobre todo cuando vas conduciendo y te mandan por el mismo canal que de donde saliste. Te están diciendo, eres un malnacido. ¿Qué están diciendo eso? Vuelve a nacer, chaval. No tienes arreglo, vuelve a nacer. Es insultante, lo era entonces y lo es ahora. En términos espirituales, nacer de nuevo significa que yo ya no soy el José que una vez mi madre parió. No soy ya ese José. Ese José murió cuando yo tenía 16 años recién cumplidos. Además, era la fecha de mi cumpleaños. Fue entonces cuando yo tuve un encuentro con Dios y nací de nuevo. Por eso en noviembre celebraré mis 44 añitos. ¿A que no los aparento? He hecho un chaval. Porque esos 16 años anteriores están perdidos. Yo no los cuento. Nací de nuevo en el 81, en enero del 81. Y el año que viene hago 45. Ya veréis qué fiesta hago. Entonces, cuando nacemos de nuevo, firmamos un nuevo contrato, un contrato de vida, un contrato nuevo de arrendamiento, refinanciamos nuestra existencia. Y como sea, Nicodemo se sintió agraviado. Tienes que nacer de nuevo, le está diciendo. No tienes arreglo, Nicodemo. Todo lo que tú haces, aprenderte las leyes de memoria, las 700 y pico leyes que tenéis y demás, pertenecer al Sanedrín, que era el sumum del apostolado del momento, eso no te sirve. Tienes que hacerte de nuevo. Y lo dice la ley y lo dicen los profetas. Y tú, siendo el líder y quien eres, ¿no conoces esto? ¿No sabes esto, Nicodemo? Y Nicodemo se siente agraviado y responde, ¿cómo es posible esto que me estás diciendo? Quizás él pensaba, ¿no es suficiente con arreglarme un poco, maquillarme un poco, vengo aquí, me hago amigo tuyo? Y ahí el Señor le responde con el versículo más famoso del mundo y le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero luego agrega, y esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas. ¿Te suena de algo esto, Nico? Prefirió las tinieblas. El Señor le está hablando de forma indirecta, le está diciendo, hay gente que prefiere la noche. ¿Por qué? Porque sus hechos son perversos, pues todos los que hacen lo malo aborrecen la luz del día. Y en cambio, Nicodemo, el que practica la verdad, se acerca a la luz para que se vea claramente sus obras en obediencia a Dios. Le estaba hablando al corazón de una manera tremenda. Y esa fue la charla que tuvieron. Fue tensa, fue una charla álgida, fue una charla difícil, seguro, Y cuando vienes de noche, el Señor le insinúa, es porque tienes algo que ocultar. El que anda de día no tiene problema con lo que está haciendo, no los tienes.
Así que Nicodemo, no puedo aceptar que seas un discípulo nocturno. Es condición sine qua non que andes en luz, Nicodemo. Y el solo hecho de creer en Dios no te va a hacer cristiano, porque él comienza diciendo, yo reconozco que provienes de Dios, pero eso no te hace ser un seguidor de Jesús. De hecho, te aseguro que no hay un solo demonio en el infierno que sea ateo. No existen demonios ateos. El diablo tiene muchos defectos, seguro, pero no es ateo. La palabra dice que en Lucas 8, 27 y 28, ellos creen en Dios y tiemblan. Y creo que ese es el peor síndrome que sufre esta generación. Hay mucha gente que cree en Dios. Muchos de nuestros jóvenes no tienen problema de que Jesús es guay, que Jesús es cool, no tienen problema en ponerse una camiseta que diga Jesús salva, pero no están dispuestos a que eso les cueste un cambio en su vida. Eso se llama relativismo o pluralismo. El relativismo parece más inofensivo, pero es más nocivo y más venenoso incluso que el ateo, porque el ateo siempre está a un paso de tener un encuentro con Dios. Pero el que relativiza a Jesús como Poncio Pilato, a quien Jesús no le caía ni mal ni bien, le daba todo lo mismo. ¿Tienes problemas con Jesús? No, Jesús es guay. Y Buda tampoco, otro buen tipo. Y también John Lennon y Paquita Rico, pero no es lo mismo. Y Jesús sostiene y le dice a Nicodemo, de veras, te aseguro que quien no nace de nuevo no puede ver ni verá el reino de Dios. Y ahora lo complica aún más. El Señor sube aún más los requisitos de admisión. Primero le dice que tiene que nacer de nuevo y ahora le dice, es más, no vas a tener opción de ver el reino de Dios. No lo verás, no irás al cielo. Y Nicodemo vino con la idea de tomar una decisión que es creerlo. Pero no viene a seguirle. Y Jesús no acepta una relación que se limite solo a creer. Jesús quiere que Nicodemo lo siga también de día. Pero yo creo en ti. Pues te felicito, Nicodemo, pero no te basta, no te va a bastar. Y también te digo hoy que creer en Jesús no es lo mismo que estar comprometido con Él. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay mucha gente que cree eso. La gente piensa que solamente tiene que creer, pero eso solo es el primer paso. Porque creer tiene que ver solo con una aceptación intelectual. Cuando uno lee los evangelios, encontramos que Jesús dice las palabras crean en mí, crean solamente 5 veces. Pero las palabras síganme se registran más de 25 veces. Y esa cantidad no es casual. Constituyen el corazón y los pulmones de la fe. Una cosa no puede existir sin la otra. El seguir forma parte del creer. Y entre tanto rompamos esa dicotomía entre el creer y el seguir, las iglesias se van a seguir llenando de simpatizantes. Jesús es buena onda, lo mismo Herbalife o la Amway o no sé qué o no sé cuánto. Porque creer es suficiente. Después seguirlo, eso ya es opcional. Usted crea, después cambiar de vida, pero tranquilo, esto solo si quiere. Es lo mismo que cuando vas a comprarte un móvil. El otro día Monse y yo nos compramos un móvil, que los nuestros estaban ya en la UCI, y cuando lo vas a pagar te dicen, ¿quieres asegurarlo por si se te pierde o si se te rompe? Son 10 euros más, te dicen. Y la iglesia predicamos a veces lo mismo durante años. Lo importante es que ya compró a Jesús. Ya está. Y ahora si lo deseas por 10 euros más, al mes también puedes seguir a Jesús. Pero no se sienta presionado. Piénselo bien en casa, háblelo con su marido, háblelo con su mujer y usted tranquilo. Luego ya, esto no corre prisa. Pero a Nicodemo no le dice eso. Vas a tener que nacer de nuevo. No hay otra cosa, no hay manera alguna. Pero la cosa no termina ahí. Le está diciendo, si deseas nacer de nuevo, debes saber que vas a tener una vida de esclavo.
Sí, sí, digo bien de esclavo. No le propone una vida de éxito, 12 pasos para empoderarte y esas cosas. No, 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 me explico. La Biblia describe a los seguidores de Cristo como esclavos. Cada vez que la Biblia habla de un seguidor de Jesús, habla de un esclavo. Y un esclavo no tiene derechos, no tiene posesiones propias, ni tiene identidad personal, ni tiene tiempo libre, ni siquiera un horario para el almuerzo. Y este era el nombre con el que se presentaban los seguidores de Cristo por primera vez en Antioquía, la primera vez que los cristianos fueron llamados cristianos. Pedro, en su segunda carta, no se presenta como Pedro, como uno de los mejores amigos de Jesús, presente en el monte de la transfiguración, predicador en el día de Pentecostés. Podía haber dicho todo esto, pero en lugar de eso escribe Simón Pedro, siervo de Jesucristo. Juan, Timoteo, Judas se atribuyen el mismo título, siervo, pero la palabra esclava fue cambiada por la de siervo con el tiempo. Ahora lo explicaré, porque era una palabra fea. Y la verdad es que cuando lo escuchábamos, en nuestro siglo nos da un poco de repulso, ¿verdad? Santiago no comienza su carta diciendo Santiago, el hermano del Hijo de Dios, pero sí dice Santiago, siervo, esclavo y siervo de Jesucristo. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Roma, le estaba escribiendo a gente que odiaba la esclavitud, como a cualquiera de nosotros, porque la esclavitud produce eso, repulsión. Sin embargo, la carta comienza así. Pablo, siervo de Jesucristo, no dice Pablo, educado por Gamaliel, tatatí, tatatá, no, nada, cero. Menudo perfil de Facebook o Instagram tendría hoy Pablo, ¿verdad? Llamado por Dios, camino de Damasco, ascendido hasta el tercer cielo en su tiempo libre, autor de varios libros de la Biblia, de grandes éxitos editoriales en todos los... interminable. Pero no, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Lo que digo es que si le preguntas a un niño qué quiere ser de mayor, ningún niño te va a decir, mi sueño es ser un esclavo. No te lo va a decir nunca. Pero sin embargo la Biblia nos dice que el llamado más alto al que podemos aspirar es ser un esclavo. Negarnos a nosotros mismos y a seguir a Jesús. Y que nadie te venda otra cosa, porque no es así. Y cuando leemos el Nuevo Testamento y vemos que la gente llama a Jesús Señor, uno inmediatamente en esa parte de Occidente lo equipara con la divinidad. Señor como sinónimo de Dios. Pero los seguidores cuando decían Señor no era una referencia a su estatus divino, no lo era. La palabra que utilizan no es Ja, ni Yahvé, ni Jehová. La palabra que se traduce ahí por Señor es Kurios. Y ese es el término que se le da al amo o el dueño de un esclavo. Cuando se acercaban a él estaban diciendo amo. Y la otra palabra que necesitamos comprender es la palabra doulos, que significa esclavo. Yo soy tu doulos y tú eres mi kurios. La palabra aparece 130 veces en el Nuevo Testamento y con los años se tradujo después por Casiodoro de Reina y más tarde por Cipriano de Valera como siervo, porque esclavo sonaba fuerte. Pensaba que esa gente, esas palabras, iba a chocar, porque esas palabras obviamente no es algo digno de recordar, ni nadie quiere serlo tampoco, ¿no? Y aunque esclavo y siervo suenan parecidos, no es lo mismo. No es lo mismo decir vino el siervo de Dios que decir vino el esclavo de Dios. No es lo mismo porque un siervo trabaja para alguien, pero un esclavo es propiedad de alguien. De manera que cuando llamamos Señor a Jesús, no estamos diciendo tú eres el maestro y yo el alumno, no. Significa tú eres el amo y yo soy el esclavo. Y eso significa negarnos a nosotros mismos. Eso es nacer de nuevo. Y así le sonó en aquel tiempo a Nicodemo también. Ahora, uno piensa en la esclavitud como una obligación, de ahí la frase trabajo como un esclavo. Pero Jesús nunca dijo te voy a ordenar que sea mi esclavo. No lo dice en ningún sitio
la Biblia, sino que hace una invitación a negarse voluntariamente. Es una invitación. Ahora, vayamos al punto. ¿Por qué alguien querría ser un esclavo? En la Biblia encontramos a personas que decidieron ser esclavos por acuerdo, que después de ser liberada a los 6 años como esclavo, según marcaba la ley, y entonces uno voluntariamente decidía permanecer como esclavo. Eso está en Deuteronomio 15:16. Pero si tu esclavo, porque te ama a ti y a tu familia y le va muy bien contigo y está cómodo y te dice no quiero dejarte, amo, entonces tomarás un punzón, le apoyarás en la oreja contra una puerta y le perforarás el óvulo y así se convertirá en esclavo de por vida. Eran esclavos por acuerdo, por lazos afectivos. Y eso también para los amantes de los piercing, para que sepáis de dónde provienen estas cosas, oído navegantes. Cuando a María se le revela que el Mesías estará en su vientre, ella responde: he aquí la sierva del Señor. La palabra real es: he aquí yo soy tu esclava por acuerdo. Y todo lo tuyo es de tu amo, todo lo que tengo, todo lo que soy es tuyo. Ahora, vuelvo a la pregunta, ¿por qué alguien elegiría ser un esclavo? La respuesta es porque de esta manera nos convertimos en esclavos de Jesús por amor. Y solo de esa manera seremos verdaderamente libres. Qué ironía, ¿verdad? Así que así encontraremos la verdadera libertad. Si permanecéis en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, cuando uno dice voy a seguir a Jesús, no es lo mismo que creer. Significa voy a traspasarte mi casa, mis cuentas bancarias, te pertenece mi familia, mis hijos son prestados, absolutamente todo. No nacemos de nuevo, o mejor dicho, nacemos de nuevo, pero sin derechos. Cuando Jesús estaba en el pico de su ministerio, todo le iba perfecto, todo le iba bien, a donde él iba, iban todos. Pero llegó el momento de hablar del compromiso y de cargar la cruz. Entonces Jesús trazaría una línea imaginaria, supongo, en la arena, para saber en qué lado estaba la gente. Porque siempre llega ese momento. A Jesús no le interesaba el tamaño de la multitud, sino su grado de compromiso. Y para saber en qué lado está, les dice que ahora es el momento de tomar la cruz y de morir. Hay que nacer de nuevo. Ellos sabían perfectamente lo que significaba tomar la cruz en aquel primer siglo. Lo veían a diario, cómo ejecutaban a cientos y cientos cada día por cualquier revuelta, para someterlos, para humillarlos. En una ocasión se nos dice que crucificaron a más de 2.000 personas en un solo día, a todo lo largo de Palestina. La cruz no fue algo, una invención de los tiempos de Jesús, no fue algo nuevo. Esas 3 cruces de arriba en el Monte Calvario no fue algo nuevo, era parte de ese gobierno invasor que era Roma. Habían formas más baratas de ejecutar. A unos los incendiaban, a otros los apedreaban, a otros le daban a beber veneno llamado cicuta, pero la crucifixión era el medio más caro, porque requería que la supervisaran al menos un centurión y 4 soldados. Fijaros, si eso costaba un dinero. Y eso demandaba salarios y mantenimiento de los soldados. Pero cuando Roma quería demostrar humillación pública, lo utilizaban. Decían, vale la pena el coste. Para que la gente vea que con Roma no se juega. Entonces, si comparamos el seguir a Jesús con cargar la cruz, como él dijo, entonces no se puede llevar una cruz de noche de manera gratis, de manera barata, económica, al estilo de Nico. No se puede. Ni tampoco hay una manera
cómoda de llevar la cruz. No importa la manera que te la quieras colocar, no existe una manera cómoda de llevar la cruz. ¿Entendéis? Es una metáfora, ¿eh? Pulula por ahí una teología dando vuelta que dice que si tenemos problemas o si sufrimos es porque no estamos siguiendo a Jesús. Que si caes en el hospital es porque algo habrás hecho. No tendrías por qué enfermarte. ¿De verdad? Esos son pamplinas. Que nadie te quiera engañar, porque Jesús nunca dijo que en la vida te va a ir fenómeno, desde este lado del sol por lo menos. Lo que sí dijo que en el mundo tendréis aflicción. Y yo os digo una cosa, en los coches de los cristianos he visto pegado un montón de cosas, un montón de pegatinas, Dios es amor, Jesucristo salva, he visto peces. Pero nunca he visto a nadie pegar una pegatina que diga, en el mundo tendréis aflicción. Nunca. No he escuchado ningún amén ahí, ¿eh? Y Filipenses 1:29, Pablo escribe, porque a vosotros se os ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. A esto tampoco decimos amén. Y si alguien dijo amén es porque no me oyó bien. No dan ganas de decir amén a eso. Que se nos concedió creer y sufrir por Él. ¿Cuántos de aquí quieren sufrir por Él? Díganme amén. Nadie quiere, pero es una promesa, ¿eh? Es una promesa, pero escúchame, si no hemos sufrido nunca, si no ha habido sacrificio, entonces es muy probable que nunca hayamos cargado con ninguna cruz. Solo hemos creído. Según la tradición, Mateo murió a espada en Etiopía. Marcos acabó su vida en Alejandría, después de ser arrastrado por unos caballos a través de la calle hasta morir. Lucas fue colgado en Grecia. Pedro fue, dice la tradición, crucificado cabeza abajo. Tomás fue atravesado por una lanza en la India. Judas, el hermano del Señor, fue atravesado por flechas cuando le obligaron a que rehusara su fe en Cristo. Santiago fue decapitado en Jerusalén. Y nosotros decimos, no, si sigues a Cristo vas a conseguir el coche del año, podrás comprar la mejor casa y no sé qué más. Y no estoy diciendo que esto no pueda ser o que esto sea malo, lo que digo es que esa no es la motivación, esa es una mala venta. Y muchas veces la culpa la tenemos los predicadores, que cuando la iglesia no crece y las ofrendas bajan, entonces intentamos ocultar esa parte del evangelio, evitando un poco las escrituras, buscamos una historias más bonitas y escondemos la cruz. Hablamos de salvación, pero con poca entrega. Hacemos mucho énfasis en el perdón, pero poco en el arrepentimiento. Hablamos pocos de vivir, pero muy pocos de morir. Hace pocos años, un famoso farmacéutico en Latinoamérica, en Hispanoamérica, Latinoamérica, fue condenado a 30 años de cárcel por diluir un fármaco a los pacientes con cáncer. Y aquel hombre, para conseguir más ganancias, durante 9 años diluyó 8.000 recetas, afectando a más de 4.200 pacientes de cáncer. Dice que ganó más de 19 millones de dólares con ese trapicheo. Y fue a la cárcel, porque a este hombre se le había confiado la responsabilidad de manejar una medicación que salvara vidas. Pero este tipo la diluyó hasta tal punto que no pudo ayudar a nadie. Y más de 4.200 pacientes no se pudieron beneficiarse de esto. Y Jesús no vino a la tierra para que nos portemos mejor, para arreglar un poquito nuestra personalidad. No vino para eso. Vino para que muramos y tengamos que nacer de nuevo. Y Cristo dice, yo no vine para cortar una ramita, que yo no soy jardinero, ¿eh? Yo voy a derribar todo el árbol.
No te voy a empastar la muela, te la voy a sacar de raíz. Y claro, ese rechazo es instintivo porque tenemos un instinto de conservación. Es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Es un adagio de nuestro español. Nos gustan nuestras vidas. A pesar de lo que decimos, lo estoy pasando muy mal, estoy muy depresivo, nos gustan nuestras vidas. Un inconverso dijo una vez, ¿sabéis cuándo pienso creer yo? Cuando vea a uno de vosotros apurado para ir al cielo. Le decían a unos cristianos. Porque los cristianos hablamos de lo maravilloso que es el cielo, pero ninguno tiene apuro a marcharse. Y hacemos cadenas de oraciones para que nadie se marche. Y para terminar diciendo, cuando se marcha, ahora está en un lugar mejor. ¿En qué quedamos? Pero volviendo al tema, es una invitación a morir, no es una imposición. Él nos invita a tomar la cruz. Le está diciendo a Nicodemo, te estoy invitando a nacer de nuevo, o no vas a ver el reino de Dios. Y hay dos palabras que marcan la diferencia. Porque ahí dice, toma la cruz, ¿y qué más dice? Cada día. Cada día. Cada día tomamos la decisión de morir. No es un detalle menor. No es una sola vez en la vida, no fue en 1981 entregué mi vida y venga, y vivo de... No, ni en el 2024, ni nada. Es una decisión a morir diaria. Hay que morir cada día un poquito a derechos. Hay que morir a nuestros reclamos, a los que nos debe la vida, a lo que nos debe Dios quizás también. Jesús no nos vende un producto de publicidad engañosa. Como esos que te prometen bajar de peso mientras comes de todo. Que os hay, ¿eh? Eso no va a pasar. Él te dice, no te suscribas al Evangelio sin antes no haber leído la letra pequeña. Que no haya engaño. Y Lucas lo explica de una manera tremenda. En Lucas 8, 14, lo explica muy bien. Dice, supongamos que alguno de vosotros quiere construir una torre. Una casa bien grande. ¿No se sienta primero a calcular los costes para saber si tiene lo suficiente para terminarla? Porque como hagas los cimientos y no puedas continuar con la estructura o la cubierta, todos se van a petar de risa. Lo que dice es, no compres deprisa en la vida. Piensa bien lo que vas a hacer de forma emocional. Sé consciente de lo que significa nacer de nuevo, de todo lo que implica vida de iglesia, comunión, seguir a Jesús, ofrenda, cumplir con su mandato de partir el pan, el bautismo. Valora realmente si eres capaz de todo esto. No es nada fácil. Y quien te lo explique fácil se está equivocando. Y yo quiero que sepas a lo que te estás suscribiendo y no va a ser un paseo por el parque, ¿eh? No te estás suscribiendo a un club de pesca, que yo aquí tengo el carnet del club de pesca que lo tengo, no te estás suscribiendo a esto. Por 20 euros lo tienes. O de fútbol o de lo que sea. Si Jesús nos costara, la pregunta sigue siendo la misma, si Jesús nos costara todo, ¿seguiríamos congregándonos? La segunda vez que aparece Nicodemo en las Escrituras aparece en Juan capítulo 7. Y la popularidad de Jesús había crecido muchísimo. Los líderes religiosos estaban que trinaban. Y el Sanedrín, al cual pertenecía Nicodemo, él era uno de esos 72, pero yo me atrevería a decir que quizás él estaría en rango entre los 5 primeros. Y se reúnen para encontrar una razón que les permita silenciar al Señor. Y ahí está Nicodemo en silencio, esperando quizás si hay alguno más que como él crea en silencio y no haya dicho nada y que salga a favor de Jesús y dijera alguna cosa para defenderle. Pero nadie, no hay nadie, nada de nada. Finalmente es Nicodemo quien dice, ¿puedes ponérmelo por favor? Juan capítulo 7, 50 a 53. Les dijo Nicodemo,
el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Lo que Nicodemo está diciendo, y de verdad sois nuestras cartas escritas en nuestro corazón y conocido y leída por todos. Pablo sabía perfectamente quién había creído y quién no había creído. Vosotros sois nuestras cartas escritas en nuestro corazón y conocida y leída por todos. Tienes que saber que somos cartas boca arriba de Cristo, del Espíritu del Dios viviente. Hay gente que la única Biblia que lee somos nosotros. Hay gente que lo único que saben del Evangelio eres tú. Si eres un creyente, eres cristiano, tú debes ser sal y debes ser luz allá donde Dios te ponga, en tu trabajo, en cualquier sitio. Cartas abiertas, ¿eh? Y nos miran y nos observan. Concluyo. Al final del Evangelio de Juan aparece la última referencia a Nicodemo, de Nicodemo. Ya no hay más referencias de él. Jesús ya ha sido crucificado, preparan su entierro y Nicodemo llega con 34 kilos de una mezcla de mirra y el aloe. Eso está en Juan capítulo 19, del 39 al 40, para los que estáis anotando. Son gestos tremendamente costosos, como aquella mujer que derramó sobre el Señor un ungüento con el valor del salario de un año. Aquí es algo parecido, Nicodemo, 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Gesto es tremendamente costoso y este gesto le cuesta más que dinero. Porque ya Nicodemo ya no tiene manera de esconder su amor. Ya no es un agente encubierto. Yo creo que con este gesto está demostrando que había algo más. Ya no es un discípulo nocturno. Y ahora es un seguidor 24 horas al día. Y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿Jesús nos ha costado algo? Porque no podemos seguirlo de noche, de tanto en tanto oro y voy a la iglesia y... Esto no es seguir a Jesús. Y no verás el reino de Dios por mucho que creas. ¿Cuándo fue que seguir a Jesús nos costó una relación o nos costó una promoción o un empleo o unas vacaciones? ¿Cuándo fue? ¿En tu organigrama de la vida está Jesús en el centro de tu vida? Porque si no ha habido sacrificio o al menos habernos sentido incomodados, no estamos llevando la cruz ni estamos dispuestos a ser un esclavo de nuestro Señor. Al final, lo que merecerá la pena escuchar de Él, del Señor, de cuando lo veamos, y en eso, a eso me refería cuando yo tenía 15 o 16 años, ¿me reconocerán cuando llegue al cielo? Pues la respuesta está en lo que al final el Señor le dice a aquel siervo: bien hecho, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y sobre todo cuando llegues al cielo, lo importante es que te reconozcan y te puedan decir estas palabras. Que el Señor nos ayude.